Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de dilatación volumétrica cuyo enunciado es el siguiente. Un tanque de hierro de 300 litros de capacidad a 15 grados Celsius se llena totalmente de petróleo. Si se incrementa la temperatura de ambos hasta 40 grados Celsius, calcular A. La dilatación cúbica del tanque. B. La dilatación cúbica del petróleo. C. Cuánto petróleo se derramó en litros y en centímetros cúbicos. Ahora bien, lo primero que debemos de realizar es colocar los datos del problema. Nos indican que se tiene un volumen inicial que es igual a 300 litros. Para ambos, 300 litros de capacidad. Temperatura inicial, T inicial, igual 15 grados Celsius. El coeficiente de dilatación cúbica del hierro, lo voy a colocar, dilatación cúbica del hierro, va a ser igual a 35,1 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. El coeficiente de dilatación cúbica del petróleo es igual a 895 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Nos piden calcular el volumen final del hierro o del tanque y el volumen final del petróleo. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es calcular el volumen del tanque. El volumen final del tanque va a ser igual al volumen inicial. Abrimos un corchete, colocamos 1 más el coeficiente de dilatación del hierro. Abrimos un paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Cerramos el paréntesis y el corchete. Ahora bien, vamos a introducir sus valores. Volumen final del tanque va a ser igual 300 litros. Abrimos el corchete, 1 más el coeficiente de dilatación del hierro. Lo tenemos acá. Son 35,1 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Abrimos un paréntesis y colocamos la temperatura final. Temperatura final son 40 grados Celsius menos la temperatura inicial, que son 15 grados Celsius. Cerramos paréntesis y el corchete. Volumen final del tanque va a ser igual 300 litros, 1 más 35,1 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y realizamos las operaciones que están dentro del paréntesis. 40 menos 15 es igual a 25 grados Celsius. Cerramos paréntesis y el corchete. Excelente. Volumen final del tanque va a ser igual 300 litros. Abrimos corchete. 1 más por más da más. Y realizamos esta multiplicación. 35,1 por 10 a la menos 6 por 25. Vamos a obtener un valor de 8,775 por 10 a la menos 4. Cerramos el corchete. Se observa que este número es adimensional, no tiene unidades, porque el grado Celsius a la menos 1 se canceló con el grado Celsius y por eso nos queda sin unidades.
volumen final del tanque va a ser igual 300 litros. Realizamos estas operaciones. 1 más 8,775 por 10 a la menos 4. Obtenemos que esto va a ser igual a 1,0008775. Ok, cerramos nuestro corchete y ahora sí podemos realizar esta multiplicación. El volumen final del tanque va a ser igual a 300 por 1,0008775 y va a ser igual a 300,26325 litros. Excelente. Ahora acá vamos a aplicar la misma fórmula. El volumen final del petróleo va a ser igual al volumen inicial. Abrimos un corchete 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del petróleo. Abrimos un paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Cerramos paréntesis y corchete. Ahora vamos a sustituir por sus valores. El volumen final del petróleo va a ser igual 300 litros. Abrimos corchete 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del petróleo, que son 895 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Abrimos un paréntesis y colocamos temperatura final. La temperatura final son 40 grados Celsius menos 15 grados Celsius. Cerramos paréntesis y corchete. Volumen final del petróleo va a ser igual a 300 litros. Abrimos corchete 1 más 895 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Realizamos estas operaciones y obtenemos 25 grados Celsius. Cerramos paréntesis y corchete. Volumen final del petróleo 300 litros. Abrimos el corchete 1 más por más da más y realizamos esta multiplicación 895 por 10 a la menos 6 por 25 y vamos a obtener un valor 0,022375 y cerramos nuestro corchete. Volumen final del petróleo va a ser igual 300 litros. Abrimos nuestro corchete y realizamos esta sumatoria 1 más 0,022375 y obtenemos que esto es igual a 1,0222375. Muy bien. El volumen final del petróleo va a ser igual. Realizamos esta multiplicación 300 por este valor y vamos a obtener que son 306,7125 litros. Ahora vamos a colocar por acá el delta volumen. Delta volumen es para obtener cuál es el volumen exacto que se dilató. Entonces tenemos 306,7125 litros menos 300 litros. El volumen que se dilató, el petróleo, es igual a 6,7125 litros. De igual forma lo realizamos con el tanque. El delta volumen del tanque va a ser igual 300,2
26.325 litros menos 300. El volumen que se le dilató el tanque de hierro es igual a 0,26.325 litros. Para saber, o el petróleo derramado, vamos a colocarlo por acá. Petróleo derramado. El petróleo derramado va a ser 6,7125 litros menos 0,26325 litros. Y vamos a obtener que el petróleo derramado es igual a 6,44925 litros. Ahora vamos a realizar la conversión de unidades. Coloca conversión de unidades. Nos están pidiendo en litros, ya lo obtuvimos, 6,44925 litros. Y ahora vamos a realizar su conversión a centímetros cúbicos. Colocamos 6,44925 litros, abrimos un paréntesis, 1000 centímetros cúbicos están obtenidos en un litro. Realizamos estas operaciones, multiplicamos 6,44925 por 1000 y vamos a obtener 6.449,25 litros. Se cancela con litros y obtenemos centímetros cúbicos. Entonces, contestando las preguntas, la dilatación cúbica del tanque es la siguiente: 300,26325 litros. Se dilató 0,26325 litros. Parte B, la dilatación cúbica de petróleo, fue de 306,7125 litros. Lo que quiere decir que se dilató 6,7125 litros. El petróleo derramado fue de 6,44925 litros. Y en centímetros cúbicos fue de 6.449,25 centímetros cúbicos. Si te gustó mi forma de explicar, suscríbete al canal y déjame tu like.